Ustedes saben que dentro de las múltiples actividades que intentamos desarrollar a través del Departamento de Estudios Judaicos está la de periódicamente publicar un libro sobre algún tema que nos resulte de interés y que creamos que hace un aporte al conocimiento general que hay en la sociedad que necesita la sociedad uruguaya. Con la realización de actividades en torno al cincuentenario del juicio a Adolf Eichmann, unas conferencias que Gustavo brindó aquí. Bueno, decidimos llevar de alguna manera, no las conferencias, pero sí el tema a una publicación para poner lo que ese tema significa y las repercusiones que ese tema tiene sobre la Shoah y sobre otras tantas cosas más también en general. Y bueno, decidimos llevarlo a un libro que es lo que estamos presentando hoy. No fue un desafío menor, no es porque va a ser ahora, ¿no? Comentar este libro y ahora van a ver por qué. Leyendo el libro me hizo acordar a una cosa que me pasó como editor cuando trabajaba en una revista. Era un tiempo en el que en Uruguay no había espectáculos de boxeo y alguien organizó una velada de boxeo en un gimnasio que está cerca de acá en Boulevard España, o que estaba. Y hace años que no había, y uno de los periodistas que trabajaba conmigo me dijo: ¿qué te parece si vamos, si hacemos una crónica de quién va, cómo es, qué pasa, si hace tanto que no hay boxeo en Montevideo, puede ser interesante? A mí la verdad que el boxeo no me motiva mucho, pero era verdad, era un pequeño acontecimiento, así que le dije, bueno, andá y contá qué pasa. Cuando volvió el periodista escribió una crónica que era muy divertida y muy yo quedé muy contento cuando lo publiqué, porque lo que él contaba era que hubo varias peleas, que en la pelea más importante un boxeador era permanentemente alentado por lo que mi periodista decía que era el novio de él. Es decir, era una persona muy amanerada que decía, pegale, ¿no? Y finalmente ese boxeador ganó la pelea, ¿no? Entonces era una cosa muy divertida en la cual un boxeador homosexual era suficientemente corajudo para ponerse en un ring y todavía para tumbarlo al otro y ganar la pelea. La publicamos, ¿no? 4 o 5 días después vino el director del diario y me dijo: hay una persona que viene a protestar por una nota. Me dijo, es medio raro, tiene muchos anillos, tiene una cola como en el pelo y es muy amanerado. Y era el que alentaba al boxeador. No era el novio, era el padre adoptivo. ¿Por qué me acordé de esto? Leyendo el libro, que no tiene nada que ver, y espero no ser acusado de banalizador por contar esta historia, porque mi periodista había querido acomodar los hechos a la realidad que a él le gustaba. A él le hubiera gustado que hubiera un boxeador homosexual súper valiente que tirara al otro. Y posiblemente lo haya en algún rincón del mundo, o haya muchos en muchos lugares. Pero la pelea que él fue no era. Y él, para poder construir esa realidad, no le fue a preguntar al señor que alentaba, dígame usted, que lo alienta tanto, ¿qué es de este señor? Y le hubiera dicho, soy el padre, soy el papá, estoy muy contento con mi hijo. Entonces, para construir la realidad, omitió averiguarla, digamos. La construyó. Después tuvimos que pedir perdón, ¿no? Y deconstruirla, digamos, ¿no? Este libro es un libro sobre hechos, digamos, sobre hechos como debimos hacer nuestra crónica. Son hechos muy importantes, son hechos sobre los que siempre volvemos y sobre los que siempre vamos a seguir volviendo, porque la pregunta de fondo, que es cómo pudo pasar esto, va a seguir vigente siempre, digamos, y nunca va a poder haber una respuesta definitiva. Es un libro muy valioso por varios motivos. Un motivo nomás sería porque es un libro que habla del Holocausto y permite conocerlo, digamos. Y en estos días, por lo menos para mí, resultó bastante patente lo poco que se sabe todavía, ¿no? Uno dice, bueno, otra vez sobre el Holocausto, pero mismo en los debates del Mundial, por ejemplo, de fútbol, a propósito de esto que pasó con los jugadores de Alemania en su festejo, yo he visto en las redes sociales comparar la polémica argentino-brasilera
esas chanzas que se hacen con el Holocausto, por ejemplo. También la palabra genocidio se está usando mucho en el conflicto Israel-Gaza, Israel-Hamás. Entonces, falta mucho hay mucho desconocimiento sobre esto, hay mucho por escribir, hay mucho por averiguar, y ya solo eso haría de este libro un libro muy valioso, pero hay más, ¿no? Es decir, el otro día, justamente hablando de lo poco que se sabe de lo poco que hay cosas que no se saben todavía, me interesé por un tema, encontré un recorte que yo mismo había recortado hace mucho tiempo, que era sobre cuando Tabaré Vázquez, creo que fue Tabaré Vázquez que visitó el Yad Vashem en Jerusalén. Él llevó como donación la partida de nacimiento, creo, de una uruguaya que murió en Auschwitz, creo que fue así. Exactamente, cuya hermana vive todavía en Montevideo, ¿no? Exactamente. El tema me interesó y entré a buscar, y así en una búsqueda rápida, sin dedicarle mucho tiempo, encontré 10 uruguayos o personas que vivían en Montevideo y por algún motivo estaban en Europa, que murieron en el Holocausto. No una, sino 10. Y no en una búsqueda exhaustiva, sino en una búsqueda que le dediqué yo, que es una tarde, vamos a decirle. Me quedé con esa espina, con las ganas de averiguar quiénes eran, qué pasó, en fin. Pero hay tanto por averiguar, tanto por decir todavía. Así que bueno, este libro en ese sentido es un aporte impresionante. El disparador del libro es el juicio Eichmann, ¿no? El máximo ejecutor de la solución final. Empieza con su secuestro en Argentina, su traslado a Israel, el juicio. Y ¿por qué es muy conocido? Bueno, todos estos factores hacen que sea un caso paradigmático. ¿Quién era él? El secuestro en Argentina. Pero sobre todo lo que ha hecho de un caso que sigue hasta hoy son la visión del juicio que dio Hannah Arendt, ¿no? Que inclusive ahora hemos visto en el cine una película muy recientemente. El libro tiene muchísima información, pero es difícil que cuando ustedes lo lean van a encontrar toneladas de información. Tiene casi 1000 notas al pie, con eso les digo. Es decir, es un libro que te abruma por momentos de la cantidad de información que tiene. Tiene mucho trabajo, que en ese caso te felicito. Algunas de esas notas al pie o algunos de esos temas que aparecen darían para un libro en sí mismo. Yo noté algunos. Hay algunos datos que son, no sé, no voy a decirlos todos porque no crean que con esto que estoy mostrando no es ni siquiera la punta del iceberg. Es decir, no les arruino el libro con estas cositas que voy a decir porque el libro tiene muchísima información. Yo no sabía que Eichmann murió gritando larga vida Austria, larga vida Alemania, larga vida Argentina. Nunca los voy a olvidar. Quedé casi de flash cuando leí esa declaración de Eichmann. Muchos datos, que Eichmann y Mengele tomaban café en un bar de la calle Lavalle, del 400, por ejemplo. Que Wiesenthal creía que Eichmann estaba en Alemania y no en Argentina. Está la historia que merecería un libro, y yo vi que hay entre las notas al pie, porque este libro tiene una cosa que es impresionante, que es como una especie de mapa. Si a uno le interesa el tema, tiene tantas notas al pie, tantos autores citados, que te sirve como una especie de mapa si uno quiere conocer más sobre este tema, digamos, ¿no? Nadie se va a arrepentir de tenerlo porque le va a permitir, y a mí en estos días que he estado con ese libro, me he sumergido en Internet a buscar autores que están citados y me interesó lo que dicen, a saber más de ellos, ¿no? Una de las historias que aparece ahí, que me parece que merece un libro, pero creo que quizás lo haya, porque hay un libro citado que se llama Los días de Eichmann en Argentina, o algo así, digamos. Quizás ya esté contado ahí, me interesaría mucho leer ese libro, pero está la historia de un señor, Hermann Lothar, que fue el que terminó denunciando a Eichmann, digamos. Es una historia increíble, porque Lothar había estado en un campo, era un alemán nacionalizado argentino, con media sentencia judía, que por un azar de la vida, su hija se ennovió con un hijo de Eichmann, digamos, y ahí se cruzaron sus vidas, creyó reconocerlo, hasta que finalmente tuvo la certeza y fue el que lo denunció, ¿no? La vida le dio la oportunidad de la gran venganza, ¿no? Y luego, después reclamó la recompensa que había. Israel demoró muchos años en dársela, finalmente se la dio. En fin, hay toda una historia que está muy buena. Así como esa, hay muchísimo. La historia de los nazis cristianos, una especie de secta que intentó
adaptar la Biblia al nazismo para poder decir que eran al mismo tiempo nazis y cristianos. Un grupo de judíos vengadores que después de la Segunda Guerra emprendieron acciones directas y en 1946 lograron envenenar con arsénico una cantidad de SS que estaban en una especie de cárcel o de historias que yo desconocía, pero cantidad que me fueron sorprendiendo página a página en el libro y sobre las cuales quiero saber más. Es decir, el libro me ha sido un disparador de una cantidad de historias sobre las que quiero saber más. Ahora, esa información llena de contexto, digamos, no es información suelta, no son anécdotas, no es un libro que te abrume con pequeñas historias, no, es información muy bien contextualizada. Por ejemplo, un capítulo que impresiona mucho es el capítulo de la judeofobia en Europa y sobre todo en Alemania, digamos, ¿no? Hay documentos, citas, trabajos filosóficos mucho antes de los nazis, mucho antes de Hitler, que dicen cosas que si uno las lee solo creería que podrían haber sido escritas por los nazis, digamos, pero no, están escritas mucho tiempo antes, ¿no? Hay una que... Y la carta. Sí, es impresionante, sí. Que está en la página 32. Cada judío es una prueba de debilitamiento de nuestra vida nacional y del poco valor de lo que llamamos religión cristiana. Se necesita el duro corazón del cocodrilo para no compadecerse de los pobres alemanes explotados, y lo que es idéntico, para no odiar a los judíos. Alimañas a la que debe pisarse hasta matarlas. Con gusanos y bacilos uno no negocia, ni se los educa, se los extermina lo más rápida y cabalmente posible. Esto lo escribió un señor, Paul de Lagarde, que vivió entre 1827 y 1891, es decir, mucho antes de los nazis, digamos, ¿no? Así que es información, mucha información, pero muy bien contextualizada. Y ese capítulo sobre la judeofobia en Europa es un capítulo que te permite entender mucho de lo que a veces cuesta entender. ¿Cómo pudo pasar esto? No digo que el capítulo te lo explique todo, porque hay cosas que igual uno no le entran, pero ayuda mucho. Así que bueno, es un libro que informa mucho y que informa bien, porque contextualiza y porque te da la información de una manera inteligente y bueno, precisa, documentada, muy documentada. Ya le decía que hay más de 1000 minutos al pie. Pero es también un libro muy valiente. Peretnik discute con todo el mundo, digamos. No queda nadie con el cual no discuta. Discute, por supuesto, discute con los negacionistas, digamos, que son los que niegan con los nazis, digamos, ¿no? Pero discute con el Vaticano, discute con Wiesenthal, discute con Gandhi, discute, no queda nadie, digamos, no, contra todos discuten, con Hannah Arendt, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, yo justamente para ayer vi la película, porque dije, bueno, por lo menos, es decir, el libro tiene una carga de información tan abrumadora que por momentos sentía que no iba a poder hablar de él porque me falta mucho, estoy tan abajo del nivel informativo que tiene el libro que me iba a costar. Así que empecé a leer a Hannah Arendt y también vi la película. Y en la película, quienes critican a Hannah Arendt, la critican, digamos, lo que le echan en cara, por lo menos en la película, es su falta de sensibilidad. Es una mujer dura como una roca, es una mujer insensible, es fría. La actriz la encarna de esa manera también. Y también su falta de amor al pueblo judío, ¿no? Su más cercano amigo, amigo del alma que vive en Israel, en el último encuentro que tienen en la película, no le perdona eso, ¿no? Ya no querés a tu pueblo. Peretnik no le reprocha eso a Hannah Arendt, digamos. Es el boxeador, es decir, va a los hechos. Lo que le reprocha es no haber tomado en cuenta algunos hechos. Es decir, ella podría perfectamente ser fría y no tenía ninguna obligación de sentir simpatía por su pueblo. Ella dice, no tengo simpatía por ningún pueblo, solo simpatía por mis amigos. Bueno, no entra en ese terreno, entra en el terreno de los hechos. Es decir, esa es la manera en la que el libro discute con todos, discute con, como ya les dije, el Vaticano, los nazis, en distintos grados, por supuesto, ¿no? Yo estoy diciendo no trata a todos por igual. Discute desde los hechos, con mucha documentación abrumadora y con mucho rigor.
Así que en ese sentido es doblemente valioso. Discute con Hannah Arendt, con los funcionalistas, que son los que creyeron ver en el nazismo y en el Holocausto una especie de consecuencia burocrática de algunas medidas tomadas, digamos, es decir, que el Holocausto fue la culminación de una serie de eventos burocráticos decididos, pero que no estaba planificado de antemano. Discute con los que lo minimizan, discute con los que lo relativizan, pero con todos discute, aparte documentadamente, con mucha altura, ni siquiera con los negacionistas, que yo no tenía ningún problema en calificarlos de nazis, Peretnik los descalifica, sino que dice lo que ellos dicen y luego aporta la documentación contraria que los refuta, digamos, ¿no? Y ese es el método que sigue a lo largo de todo el libro y lo que le hace un libro especialmente valioso. Así que bueno, un libro que está lleno de información, un libro que esa información está muy bien contextualizada, un libro que esa información está contextualizada y documentada con más de 1000 citas y no sé cuántos autores, y un libro que es valiente porque no está destinado a pasar desapercibido, sino que entra en polémicas que son que algunas merecerán respuestas y merecerán otros planteos, digamos, pero que no está como para decir, ay, bueno, voy a pasar por la ola sin que nadie me note. Creo que es un libro muy valioso y que lo recomiendo para todos y te felicito. Muchas gracias. Sumamente agradecido, Leonardo, por tus palabras, por la atención que pusiste en la lectura, menos en los elogios, coincido en lo que vas descubriendo en el libro. Nuevamente mi agradecimiento, como siempre, a la Universidad Dort. No soy yo el que responde a los desafíos, es la Universidad Dort la que los crea, y en ese sentido Charlotte no solamente es el alma mater de la universidad, pero en mi caso mentora particular de cada una de las iniciativas bibliográficas que fuimos tomando a lo largo de estos años, y sé que en particular la ha motivado por el tema que le toca tan de cerca, y también en el sentido me complazco de que la obra haya resultado de su satisfacción. Y gracias a ustedes por estar presentes en el día de hoy. Vinieron muchos amigos que en general no vienen a mis conferencias, y tómenlo esto como un reproche amistoso, pero sí en una presentación del libro tengo la suerte de reencontrarme. Y paso a contarles un poco el objetivo general de la obra. Ustedes saben que las palabras en general son una especie de metáforas acumuladas, es decir, las palabras van variando de su significado. Como comunicador social esto lo conoces muy bien, y no es lo mismo ponerle como título a un libro algo misterioso que despierte una cierta curiosidad, como Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, o ponerle un título que sea un golpe en la cara que casi enoje al que lo mire, como es Milicos y Tupas. Y entonces uno ya sabe, ¿no es cierto? Una y otra lo sopesa claramente el autor antes de decidir si quiere golpearlo al lector o si quiere provocar su interés mucho más moderado. Y las palabras, entonces, van variando su significado lenta y paulatinamente, porque van cargando metáforas de acuerdo a cómo la gente las va empujando a lo largo de generación y generación. Y entonces una palabra que hoy significa esto o algo, de aquí a una generación, va a tener levemente variado la semántica, por el hecho de que han ocurrido eventos que aportaron algo a su contenido que despiertan asociaciones distintas. Digo esto porque casi no debe haber palabra como judío con una carga tan poderosa de metáforas y de imágenes y asociaciones que se fueron acumulando a lo largo de los siglos, y que puede ser pronunciada con tonos que despierten sensaciones casi opuestas, diversas, en el que está escuchándola. Y en general los temas referidos al pueblo judío están cargados de estas metáforas acumuladas que hace falta desmenuzar para entender mejor el término. Y Shoah requiere
de alguien que venga en algún momento, y no lo digo jactanciosamente, de vez en cuando que nos tomemos el trabajo de decir, pero espera un minuto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Shoah? Es decir, los empellones para banalizarla, distorsionarla, decir que fue otra cosa, equipararla con lo inequiparable, son tantos que es necesario que de vez en cuando se pongan los límites sobre de qué fenómeno estamos hablando y cuál es la... Error es un término muy pobre para lo que quiero decir. ¿Cuál es la vileza que se comete en el momento de desnaturalizar el término? Y es uno de los objetivos que trae el libro. Mostrar de qué estamos hablando. No es que 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Porque decir eso no solamente es quedarse corto, sino es que lo que permite inmediatamente comparaciones que son impertinentes. Es decir, bueno, 6 millones de judíos fueron asesinados, pero más de 1 millón de armenios fueron asesinados en otro momento. Es decir, si se trata de millones, vamos a encontrar matanzas, genocidios de mucha de dimensiones horrorosas, pero que aun si cuantitativamente en el caso del genocidio del pueblo judío fuera mucho más poderoso el resultado, cualitativamente podría no haber diferencia entre lo que es un genocidio y el otro. Yo intenté en el libro mostrar cuán falso es esto. No se trata de 6 millones de judíos asesinados, nada más. Se trata fundamentalmente del modo en que fueron asesinados, de la destrucción psicológica de las personas, del desborde de sadismo una y otra vez, de la lectura que hiciste del precedente de Lagarde, era arrojarle a la gente en la cara, intentar humillarlo hasta el final para que él solo entienda que su vida no tiene derecho de ser vivida. Este es un proceso que duró generaciones hasta que explotó en la Shoah. Y entender esto es lo que nos permite, primeramente, saber que este nadir, el punto más bajo al que llevó la civilización occidental, que es la Shoah, que es Auschwitz, tiene que ver con lo que le hizo el hombre al hombre, lo que llegaron a hacer antes de la matanza, mucho antes del genocidio, separado del genocidio. Cuando le agregamos los términos cuantitativos de cuánta gente murió, etcétera, por supuesto que el Holocausto nuevamente nos sacude, pero hay algo mucho más central en él que lo diferencia cualitativamente, y uno de los intentos del libro es mostrar esto para que no caigamos en estas banalizaciones tan frecuentes hoy en día. Uno de los asesinados estudió el tema de la conciencia colectiva, es un psicólogo poco conocido, lo menciona ahí en una de las notas que tanto te impresionaron por su cantidad, y muestra que lo que nosotros sentimos de nuestra historia es una especie de conciencia colectiva que se va generando a partir de eventos que cada generación produce y que nos reescribe nuestra historia colectiva de común acuerdo según lo que nos va ocurriendo. En ese sentido, el juicio Eichmann es un moldeador de la conciencia colectiva del pueblo judío, porque a partir del juicio Eichmann hay una toma de conciencia de la dimensión de la Shoah. Y yo les soy sincero que ahí hubo una especie de, no lo quiero llamar discusión porque van a creer que nos peleamos, pero un debate permanente con Charlotte acerca de cuánto poner el énfasis en el juicio Eichmann. Y yo tenía una postura distinta y, para variar, tenías razón. Me parece que ella siempre volvía y decía, no, pero no puede ser una cosa general acerca de la Shoah. Tenés que centrarte mucho más en el juicio Eichmann y lo que deriva del juicio Eichmann, porque de eso tiene que ser el libro. Me tardé en darme cuenta de lo importante que era el juicio Eichmann como moldeador de la conciencia colectiva acerca de la Shoah, porque uno revisa cómo se trataba la Shoah antes y después del juicio Eichmann. Este es un punto de inflexión, no solamente para el pueblo judío, sino para la humanidad. La gente se enteró realmente de la Shoah, por supuesto que sabían, podían haberlo leído en los diarios, pero se enteró de lo que esto significó cuando este juicio permitió que centenares de testigos pudieran expresar
y en una genialidad del fiscal de focalizar al juicio en el sufrimiento de las víctimas, permitió que escucháramos de ellas el digno relato de lo inenarrable. Y esto fue lo que cambió también al Estado de Israel, a la población judía del Estado de Israel, y por eso el primer capítulo se llama El Bar Mitzvah de Israel, porque a los 13 años de creado el Estado de Israel se produce este juicio que hace que el Estado de Israel madure históricamente. No es casual que es el Bar Mitzvah como el rito de pasaje. Y además se agrega que el juicio Eichmann fue el complemento indispensable de los juicios de Nuremberg, porque los nazis fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero la Shoah no ocupó ningún lugar en ellos. Es como que había una insensibilidad frente al hecho de que los que morían en los campos, por supuesto que murieron muchos no judíos en los campos, pero el enemigo declarado, aquel que tenía que ser destruido, como les decía antes, psicológicamente, aquel que era comparado con las peores con los peores bestias y animales, era el judío, la encarnación de lo malo. Como escribe Borges en una de las páginas, nos querían hacer creer que todos los judíos tienen la culpa de todo. Pocas cosas para tratar de difundir. En ese sentido, el juicio viene a mostrarle a la humanidad en su conjunto esta presencia de la Shoah como un evento tan fundamental, y empieza a estudiarse la Shoah mucho más a partir del juicio, a investigarse. Hay varios capítulos dedicados a escuelas psicológicas que surgen a partir del juicio, y no puedo extender tanto en cada una de ellas, ya sería demasiado. Lo que sí quisiera agregar es que de los muchos con los que me peleo o con los que discuto, destaca sin ninguna duda Hannah Arendt. Y voy a tratar de resumir por qué. Hannah Arendt ha prestado un servicio claro al pueblo judío porque, sin quererlo, un inintencionado servicio, porque pocos sabrían con tanta intensidad acerca del juicio de Eichmann si no hubiera sido por el hecho de que su crónica sobre el mismo fuera tan mala. Porque fue una crónica tal que casi impuso que fuera discutida y refutada. Pero aquí viene la gran paradoja. Si no hubiera sido discutida y refutada, si no hubieran generado tantas polémicas su Eichmann en Jerusalén, pocos se habrían enterado del todo. Es decir, esta es la paradoja que se da muchas veces. Es decir, a veces nos preguntamos, ¿es mejor discutir con él o es mejor dejar pasar esto? ¿Es mejor rebatir esta idea o es mejor dejarla pasar? Porque si la rebatimos inmediatamente le damos entidad, tal vez no vale la pena. Hay veces que no hay salida, que la confrontación se impone de por sí. Pero este sería un ejemplo excelente de esa situación. Como el hecho de que Hannah Arendt crea uno de los conceptos más funestos de la modernidad, y ahora lo voy a detallar, y a partir de la creación de este concepto empiezan a surgir los anticuerpos que permiten entender mejor el fenómeno. El concepto, por supuesto, es la banalidad del mal. La mujer creía, dice ella misma, que se iba a encontrar con un monstruo moral, que se iba a encontrar, no sé realmente con qué creía que se iba a encontrar, pero se decepcionó porque se encontró con un burócrata gris que era cualquiera de nosotros puesto en esa situación. Y a partir de esto crea este concepto, que es el subtítulo de su libro, de la banalidad del mal. El mal básicamente no existe, es el resultado de circunstancias. No hace falta ir mucho más lejos. Mario Vargas Llosa hace poco escribe un artículo en la prensa en general sobre esta banalidad del mal y se suma plenamente. Dice, con estas palabras, yo cito su artículo, es otro más de los con quien me peleo, y él dice, podría ser cualquiera de nosotros es Eichmann si está en esa situación. Si es así, yo no sé cómo uno puede vivir tranquilamente mirando en su derredor y sintiendo algún aprecio por la raza humana, porque el mal no es banal. Lo que le ocurrió a Hannah Arendt es que el mal es astuto y ella no se dio cuenta.
todas las declaraciones de Eichmann eran tomadas al pie de la letra como si cada cosa que él decía fuera cierto. Yo no sabía, no estaba, etcétera. ¿Vieron? No sabía, no estaba. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero es obvio que parte del mal es engañar, que parte del mal es decir, yo no sabía y yo no estaba. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda estar en esa situación. Por supuesto que todo el mundo podría estar en la situación del juicio de Eichmann. Cuando uno quiere defenderse puede mentir, y en la mentira para defendernos sí caemos con frecuencia. ¿Pero qué tiene que ver esto con ser el protagonista del asesinato de 6 millones de personas? Cualquiera puede caer en esa situación, en matar a niños y torturar a indefensos y visitar los campos y los hornos crematorios. Cualquier ser humano puede caer en esa situación si le imponen las circunstancias que él deba firmar papeles. Ahora, todo esto no lo descubrí yo en lo más mínimo, ni creo que soy un gran pionero en la materia. Yo lo aprendí de Daniel Jonah Goldhagen, de su libro que it's a must cuando uno quiere aprender sobre el Holocausto. Los verdugos voluntarios de Hitler. Cito al comienzo para que aquellos que se especializan en el Holocausto, que conocen bien el Holocausto, para ser honestos con ellos, les digo desde el comienzo cuáles son los libros básicos que me han guiado, porque he elegido. Hay ciertas corrientes de estudio del Holocausto que son más atendibles que otras. Goldhagen muestra a las claras que eran mitos los que sostenían que los alemanes tienen una tradición de no violar las leyes, de ser muy respetuosos de las leyes, y por eso cumplían burocráticamente con las leyes que le daban. Él muestra que era al revés. Cuando al final de la guerra Himmler da la orden, que cumplen con todas las órdenes, quise decir. Himmler da la orden de que hay que detener la matanza de judíos por una cuestión oportunista, y continuó. Y los que sabían que les habían ordenado que tenían que dejar de matar, seguían matando y seguían torturando. Lo muestra a las claras. El libro es contundente, categórico al respecto. No hay manera de salir de esta situación. Y otra de los aportes grandes que hace Goldhagen es, bien lo cita Leonardo, la discusión entre intencionalistas y funcionalistas respecto al Holocausto. Porque los intencionalistas es la escuela que muestra que había una intención desde el comienzo de asesinar a los judíos, y los funcionalistas dicen que no había tal intención, que fue una especie de... fueron cayendo en el pantano a medida que la guerra les fue marcando las circunstancias. Uno podría decir, ambas opiniones son perfectamente legítimas y respetables, pero hay un problema serio con la segunda, y es que lentamente lleva a la banalización. Si son las circunstancias, uno podría dar una vuelta más y decir, en realidad no hay responsables. Lo de Hannah Arendt responde perfectamente a esto. Es decir, no había, toda la gente finalmente era parte de una maquinaria muy grande, y esta maquinaria se perdía. Y Zygmunt Bauman dirá que era la modernidad, o cada uno trae soporte. Mirá, eran pequeños engranajes y uno no sabe finalmente dónde poner el dedo acusador, y realmente el juicio a Eichmann pasa a ser realmente un trámite burocrático más. Pero yo les decía, el juicio de Eichmann viene a complementar a los juicios de Nuremberg, porque en estos se acusa al nazismo por crímenes contra la paz y por lo que el nazismo representó, pero se olvida fríamente de cuál fue la peor de las víctimas del nazismo, aquellas con las que el nazismo se ensañó en particular. Y entonces es como las películas sobre Auschwitz desde hace 20 o 30 años, que hablaban de cómo habían asesinado en ese campo de la muerte a polacos y a serbios y a croatas, a yugoslavos y a húngaros y a austríacos y a etcétera, 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 y la palabra judíos no aparecía en la película ni una sola vez. Nadie se terminaba de aprender lo que había ocurrido, y nadie se enteraba de que el Holocausto había sido una campaña para exterminar al pueblo judío. Era claro que había judíos de todos los países del mundo, pero es muy difícil pensar que quien hacía semejante aproximación al hecho lo hacía con ingenuidad, que soslayaba totalmente hasta el punto del negacionismo la presencia de los judíos, simplemente porque así quería relatar las cosas y no le parecía que había que entrar en detalles, por ponerlo de algún modo. Yo creo que la Shoah tiene que ser mostrada como lo que fue. Por supuesto que el nazismo fue un movimiento antihumano. Por supuesto que es lo peor que le pudo pasar a la civilización, el último fruto
podrido, por llamarlo de algún modo, que tuvo el desarrollo del romanticismo alemán, uno podría llegar a decir. Por supuesto que era contra la humanidad, pero tenía un enemigo muy claro, muy declarado por ellos. Ellos se ensañaron con un enemigo, con sus niños, con sus inocentes, no importaba lo que pensaban, lo que dijeran, lo que sintieran, lo que actuaban. Esto no puede ser soslayado, porque entonces no estamos hablando ya de la Shoah, estamos hablando de otros fenómenos. La Shoah fue el plan para exterminar al pueblo judío, un plan que casi logra sus objetivos. Cualquier intento por mostrarlo de otro modo nos lleva lentamente, aun si es bien intencionado ese intento, nos lleva lentamente a la distorsión de la Shoah que tanto trato de denunciar desde el juicio Eichmann. Hay un tema que también, aquí sí me parece que hay un aporte un poco más original. Es en un capítulo, una parte que he titulado Sadismología. Y sin ser psicólogo, es muy difícil no internalizarse un poco en este tema si uno habla de la Shoah. Y lo que me parece que resume toda esa parte, porque muchas veces se omite hablar de estos temas porque parece que uno entra en lo morboso cuando cuenta que los torturaban y cómo los torturaban y qué había pasado y qué había hecho este y qué había hecho el otro médico, los experimentos médicos con niños. Y si entra, por supuesto que no es la mayor parte del libro, son algunas páginas, pero si no menciona esto es un problema, porque no lo menciona. Entonces el lector o el que trata de estudiar sobre la Shoah no se da cuenta de la dimensión de lo que esto representó. Entonces hay que mencionarlo en algún momento y creo que yo le di la dosis que me parecía necesaria en el libro y que la resumí, y a esto iba, con el caso muy poco conocido de un tal Peter Kürten, al que llamaron el monstruo de Düsseldorf. Tal vez este fue una de los eventos que te llamó la atención como desconocido, que fue en 1929. Que era un individuo nacido de una familia muy violenta, el tercero de 13 hijos, Peter Kürten, totalmente desconocido, que desde niño vio como su padre maltrataba, abusaba, vejaba a su esposa, digamos, a la madre del niño y a sus hermanas, a tal punto lo vio que al poco tiempo él fue parte de abusar y vejar y golpear a sus hermanas. A los 9 años confiesa que cometió su primer asesinato, haciendo ahogar a 2 niños que estaban nadando. Se dan cuenta ya del tipo de personaje del que estoy hablando. Un psiquiatra llamado Carl Berg lo fue a entrevistar, le escribió en base a eso un libro llamado El Sádico, en donde cuenta cómo fue este monstruo de Düsseldorf. Hasta aquí los eventos. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue algo que tomé para el libro de Desde Eichmann. Y es que cuando le preguntaron en el juicio a Kürten por qué mataba, él contestaba, estamos hablando de decenas de personas, que le producía placer sexual. El violar, castigar, matar, etc. No debe ser el único individuo así, el único sádico, pero lo que viene después es lo fundamental en el caso. Después de ya haber tener sus entrevistas con abogados y con periodistas, cambió la versión y cuando le preguntaron la segunda vez, ya reciclada, por qué mataba, dijo, porque quería devolverle el golpe a una sociedad opresora. Entonces aquí se ve la lacra más repelente de la sociedad humana que acaba de ideologizar su violencia sádica. Y él ya te dice, yo le estoy devolviendo el golpe a la sociedad opresora. ¿Por qué lo traigo? Porque ideologizar se puede todo, pero uno tiene que saber reconocer en dónde viene la gran mentira, que es la cáscara de lo que está ocurriendo aquí, cuando no hay más que un impulso violento de destruir, de vejar, de matar, etc. El nazismo es eso. Es Peter Kürten. El nazismo fue este impulso. Es el impulso más desgarrador que podemos reconocer en la historia humana.
Ahora, por supuesto que después lo revirtieron de todo tipo de ideologías. Yo me encargo, y no solamente en este libro, de demostrar cómo estas ideologías eran falsas de falsedad absoluta. No había nada de racismo en el nazismo. Hacían pactos con pueblos de cualquier, entre comillas, nivel racial, y combatían contra los de raza más pura, y el oportunismo máximo para decir quién sí es judío y quién no es judío. Todo esto era una cáscara con la que intentaban vender lo básico, que era este deseo permanente de esta gente y de esta morralla humana que lo seguía, de violentar, de perturbar, de destruir. Hay varios historiadores que cito al respecto. El nazismo fue eso, al comienzo y al final. En el medio, cuando tuvo alguna de sus victorias máximas, ahí trató de ser un poco más racional, y es lo que nos confunde a veces, porque ahí vienen figuras, uno no puede creer que hubo premios Nobel que fueron nazis, uno no puede creer que Heidegger se sumó al nazismo y que nunca se arrepintió, verdaderamente nunca pidió perdón por haberlo hecho. Hay lumbreras que eran nazis que uno los desconcierta, porque hubo un momento, una etapa que les permitió, digamos, sumarse a ciertos toques de racionalidad que hubo en algún momento. Pero básicamente esta gente no era más que Peter Kürten. Y por eso me quise detener en particular en un capítulo, me pareció en algún momento excesivo, no sé qué dirás, que me detengo demasiado en la biografía de Hitler, ¿o no? No, bueno, este examen lo pasé. ¿Vos también pensás que no? El tema es que me detengo tal vez demasiado, no ocupa tantos capítulos, pero uno dirá, ¿para qué? Es decir, ¿qué tiene que ver el detenerse dónde estuvo y qué le pasó en Viena? Porque vemos el desarrollo de una personalidad cuasi diabólica, que era básicamente un malandra. Es decir, esto es lo que desconcierta. Estamos hablando de un individuo que no tenía ninguna educación, que había fracasado hasta en su escuela secundaria y desertó de los estudios, que cada paso que quiso dar era una mayor frustración que le mostraba a él cuánto su genio no era reconocido por la sociedad porque no pegaba una en nada, que cuando estuvo en Viena vivía en las plazas vendiendo un dibujo que podía hacer con otro malandra con el que se pelearon por unas monedas. Uno lee esta biografía y dice, pero lo que no podemos entender, cómo el pueblo de los más grandes poetas, filósofos y músicos cayó en las garras de un malandra que sin ninguna preparación. Por eso me pareció que mostrar esto, digamos, las partes biográficas menos conocidas tal vez de Hitler, iba a llevar a entender que él lo que pudo hacer como nadie, este océano de odio que portaba este individuo, era despertar los sentimientos más morbosos de la población. Y aquellos que sintieron que podían canalizar su morbosidad, vieron en él el gran líder, aquel que podía, con el que se podía hacer de todo lo malo imaginable, legal, aceptado, lo que transformaba al sadismo en algo legítimo. En eso tuvo su gran éxito, y para eso no hacía falta gran preparación, y por eso se justifica con una biografía tan deleznable. Hay dos o tres temas más que me gustaría compartir con ustedes y que vienen en el libro. Uno es lo que yo llamo el síndrome de Paty-Duclam, y esto se refiere a que Paty-Duclam fue el que inventó el caso Dreyfus, el que fabricó el caso Dreyfus, y su hijo fue el que colaboró con la Francia de Vichy para mandar a los judíos a los campos de la muerte en la Francia ocupada. Y lo llamo síndrome de Paty-Duclam, ¿por qué? Porque, claro, como el padre nunca pagó por sus crímenes, su hijo sigue la línea. Es muy difícil pensar, aunque esto sea políticamente incorrecto, tuvimos con David una pequeña diferencia al respecto, que los hijos de Eichmann o que los nietos de Eichmann de hoy no sigan creyendo que su padre o que su abuelo o que su ancestro tenía alguna validez, porque ellos tienen toda la libertad para seguir expresándose como nadie. No hay nada en esto que les muestre que no hay nada en la sociedad en la que viven que los haga
avergonzarse de portar el apellido. Y ahí lo que hago es citar muchos casos en donde aquellos que fueron los hijos de los nazis decidieron realmente purgar por los crímenes, o cambiándose el apellido, o haciendo obras de reparación a los judíos, etcétera, y aquellos casos en donde no hicieron absolutamente nada y que siguen en la misma línea y que no había nada en la Alemania de hoy que los hiciera sentir castigados. Y este es el otro tema que también menciono, y es al que llamo hora cero no fue. Que hay un secreto a voces, y es que en realidad nadie pagó por el nazismo, nadie pagó por la Shoah. Es decir, ¿cuántos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg y Eichmann? Es cierto, son todos casos simbólicos, pero estamos hablando de millones de personas que estuvieron involucradas en esto y que siguieron siendo jueces y que siguieron siendo empleados públicos y funcionarios, y que muchos datos de la Alemania de hoy, aún la Alemania de hoy en la que reconocemos un intento, sin ninguna duda, y un esfuerzo muy grande por desnazificarse, e insisto, para que no se malentiendan mis palabras, lo digo muy claramente, un esfuerzo muy grande por desnazificarse, todavía hay ciertos elementos que permiten bolsones de piedad para aquellos que continúan con la línea nazi, lo que yo no digo que tenga solución, digo sencillamente siguen existiendo, y entonces se hace muy difícil exorcizar el nazismo de todo en sociedades donde hay partes que siguen permitiéndolo. La parte final del libro me pareció, y aquí también seguramente hay muchos investigadores de la Shoah que podrán decir esto es un exceso, que no se podía escribir un libro que trata de ser abarcador acerca de la Shoah sin un capítulo dedicado a la teología de la Shoah, porque en la filosofía judía ocupó un lugar muy importante. Ya no, pero ocupó un lugar muy importante. ¿Cómo entender los conceptos básicos de la creencia en un Dios protector y benévolo frente a lo que le ocurrió al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, que es el que dice portar la Torá de este Dios benévolo? Entonces se generó una literatura vastísima que se llamó Teología de la Shoah, que yo intenté resumir en un capítulo, porque me pareció que no cabía dejarlo de lado enteramente, pero entiendo perfectamente que a algunas personas pueda parecerle fuera de lugar y no pierden nada, en todo caso, salteando el capítulo, porque no continúa con otros. Y el final es un capítulo que a mi juicio sí es indispensable, y es una especie de manual para el educador. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué preguntas plantear? ¿Qué preguntas no plantear? Porque desde que las Naciones Unidas decidieron por unanimidad que el Holocausto tiene que ser enseñado, que hay un 27 de enero que debe ser recordado como la fecha relativa al Holocausto, y están hablando del exterminio del pueblo judío, no de grandes generalizaciones de la malignidad del nazismo, estamos hablando del exterminio del pueblo judío, debería ser enseñado en escuelas por doquier. Es muy importante desarrollar esta área de educación sobre el Holocausto, cómo hacerlo. Yo tengo alguna experiencia en el tema, en escuelas judías y no judías, y en base de ella, y en base de las lecturas que la acompañaron, fue que escribí un capítulo dedicado a cómo orientarse, cómo un educador puede orientarse para que el Holocausto sea presentado como lo que debe ser, y todos los debates en torno del mismo contextualizados. Leonardo lo dijo muy ocurrentemente, me peleo con todos. En rigor, en muchas partes traigo peleas de otros y simplemente las dejo ahí, mostrando por dónde pasa el debate. Y esto también es importante. Hay muchos temas referidos a la Shoah que siguen siendo motivo de debates entre historiadores. Por ejemplo, ¿por qué Alemania? Es decir, ¿cómo llegó Alemania a este nadir? Hubo un Sonderberg, un camino especial. Hay algunos historiadores que sostenían la historia alemana fue una historia distinta del resto de los países europeos por cómo saltearon las posibilidades de la democracia. Lo explico más o menos resumiendo lo que es este debate. Y otros que dicen no, es decir, el nazismo fue una especie de desvío en la historia natural de los alemanes, fue una
deterioro pasajero, o alguien lo llama un obstáculo en el desarrollo de Alemania, pero no era la consecuencia natural de la historia previa de Alemania. Leonardo trae citas, digamos, él dice que lo impresionó la judiofobia alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, pero eso claramente muestra cómo el Holocausto no empezó de la nada, es decir, hubo generaciones que habían puesto, entre comillas, al problema judío en el centro de sus preocupaciones, que se escribían libros y libros y libros hablando de cuál es el problema judío y cómo solucionarlo, en algunos casos espeluznantes, planteando directamente el exterminio físico, y uno se preguntaba, digamos, mirándolo en retrospectiva, dice, parece ser un capítulo adicional del libro anterior de Kafkania. Es decir, ¿de qué problema nos estaban hablando? No se sabe. El 1% es brutal ese dato. Eran solamente el 1% de los judíos en Alemania, pero además el problema que planteaban era un problema enteramente de la cabeza de ellos, es decir, era una cuestión, y algunos decían, es un problema cósmico, no podremos, ¿qué le va a pasar a Alemania si no resolvemos este problema? Esta obsesión no casualmente precede a la Shoah, y es algo que hay que entender también, el rol de Alemania en esto. Alemania no va a ser un pueblo más para el pueblo judío, no es un país más para el pueblo judío, por lo menos por algunas generaciones más, y el libro también parte desde esta base. La relación del pueblo judío con Alemania es tan especial, no tan, pero casi tan especial, como podría ser la relación del pueblo judío para con Israel. No es un país más. En la conciencia colectiva del pueblo judío hay una relación especial. Y en ese sentido cito varias fuentes con respecto a lo Alemania. Hay un momento que es la reflexión final que hago, y uno se queda atónito frente a esto, porque por un lado no cabe ninguna duda de que los alemanes de hoy, la mayoría de ellos ni nacieron durante la Shoah. No hay ninguna duda de que no podemos, yo ya no digo acusar, por supuesto que acusar, nunca se acusa a alguien que no es responsable de algo, pero siquiera hacerles compartir la responsabilidad de algo que es totalmente externo a su propia experiencia. Por un lado está claro que racionalmente es así, pero termino citándolo a Efraín Quillón y digo, bueno, pero la lógica esta se incineró en Auschwitz. Uno puede seguir repitiendo esto muchas veces, pero no hay ninguna duda de que lo alemán sigue despertando algo. Me parece que la dimensión de la Shoah, yo no diría que justifica, pero explica sentimientos antialemanes. Y trato de mostrar algunos ejemplos, incluso de alemanes. Es decir, hay un grupo, no sé si lo conocías, el grupo antialemán, que surgió en el momento de la reunificación de Alemania, y que tenía como lema Nie wieder Deutschland, Alemania nunca más. Es decir, no solamente que estaban en contra de la reunificación, decían, el Estado alemán a lo que llegó es tan funesto para la humanidad, que ¿qué significa esto de tratar de reunificar a Alemania como si fuera un gran renacimiento? Es decir, estos sentimientos anti-alemanes, porque son eso, yo creo que son bastante naturales después de la dimensión de lo que hubo en la Shoah, y trato de ponerlos, a mi juicio, en una proporción aceptable, por lo menos en su explicación. En fin, el tema en sí de la Shoah me parece que, como bien dijo Leonardo, no se agota, y las explicaciones de cómo pudo llegar la humanidad a ese grado de sadismo no terminan ni son abarcadoras. Me parece que el juicio Eichmann es un punto de inflexión en el entendimiento de lo que la Shoah fue, y el problema de la banalización es un problema que continúa hoy no solamente con respecto a la Shoah, sino con respecto al mal en su conjunto. Porque uno de los casos que traigo, que también era bastante desconocido, es me topé en una de mis lecturas con una aldea, los Morioris, que vivían en un pueblo, una tribu que vivía en Nueva Zelanda. ¿Cómo? Muy bueno ese también. Y estos Morioris tenían una doctrina del pacifismo a ultranza, tan a ultranza que es no responder ante el mal. Si me atacan, no respondo, pero realmente puesto en práctica, hasta que fueron atacados por otra tribu. Y esta nueva tribu se dio cuenta de cómo eran ellos. Entonces primero los esclavizaron, después los golpeaban, después los mataban, y el relato sigue, es histórico. Ellos respondían, los líderes de los Morioris decían, nosotros no creamos nuestra doctrina para cuando viviéramos bien, creamos nuestra doctrina para siempre. Entonces ahora que nos están maltratando vamos a decir, hay que cambiarlo. No, esto no hay que cambiar. No tengo que decirles, el final de la película es que los Morioris desaparecieron de la faz de la Tierra. Y yo lo planteo como
ejemplo de, hay momentos que uno siente que la civilización occidental actúa un poco Moriori, no tiene las fuerzas para defenderse del mal. Y una de las formas de debilitar esas fuerzas es precisamente relativizarlo. Y bueno, si eran burócratas, y no, es decir, uno no tiene la misma fuerza para combatir burócratas equivocados que para combatir a sádicos violentos. No pone los mismos esfuerzos en uno o en otro. Y me parece que eso sí es un tema para el educador, y por eso está en la parte final, en estas reflexiones para el educador, que pueden compartirse con los educandos de edad apropiada, que es cuáles son las fuerzas que tienen las sociedades democráticas para defenderse de fenómenos infernales como fue el nazismo. Gustavo, te felicito por el libro. Yo no tuve ocasión de leerlo porque no tuve el beneficio de Leonardo de recibirlo en Avant Premier, pero hay un aspecto que en un rápido recorrido no lo encontré y hoy no lo mencionaste, y dado tu carácter de argentino o ex argentino, a mí me hubiera gustado, porque es un aporte diferencial que puedes hacer al tema de Eichmann. A mí siempre me llamó la atención por qué Argentina era un lugar donde señores como ese se sentían tan cómodos. ¿Por qué iban ahí? ¿Por qué fueron recibidos tan bien? ¿Por qué sigue apareciendo tipos en Bariloche 60 años después? Es decir, uno entiende que Perón era fascista, pero no pasó lo mismo en España. No se llenó de nazis en España con una infraestructura, un ecosistema nazista funcionando. No pasó con Somoza. No pasó en Chile, donde hay una cultura alemana importante. No pasó en el sur de Brasil, donde hay una cultura alemana importante. Ni siquiera Stroessner. Entonces, ¿por qué Argentina? ¿Por qué Argentina fue un magneto? ¿Por qué se sintieron tan cómodos? ¿Por qué sigue funcionalmente allí? ¿Por qué Argentina? Primero, un honor que el rector de la universidad esté presente en la presentación del libro, un honor que haga una pregunta y un honor desilusionarte. Sí está. Hay un capítulo dedicado a la judeofobia en la Argentina, y no lo mencioné porque no es central, pero para darle el contexto en el momento del secuestro, sí cuento. La judeofobia en la Argentina fue particular, y eso de llamarme ex argentino, te digo, once an Argentinian, you're always Argentine. La judeofobia en la Argentina es atípica. ¿Por qué? Porque la judeofobia es un fenómeno europeo. Y esto yo siempre insisto en el punto. Es un fenómeno europeo. Europa generó la judeofobia y la exportó. Algunos lugares con más éxito, otros lugares con menos éxito. Sigue siendo hoy incluso. Argentina lo hizo con bastante éxito. Digamos, de los países de las Américas fue en donde más prendió. Porque, no me quiero detener demasiado, pero la judeofobia no es un fenómeno de discriminación. Cuando nosotros decimos judeofobia, no nos referimos a que haya una persona que piensa que los judíos tienen narices grandes, o ni siquiera que piensa que son todos avaros. Porque si piensa que son todos avaros, es paralelo a pensar que los negros son sucios, o que los indios son indolentes, o cualquier otro, que los españoles son tontos. Todos estos prejuicios de tan mal gusto como son, no llegan al nivel de lo que es la verdadera judeofobia, que no es un fenómeno de discriminación, es un fenómeno de demonización. No es lo mismo pensar que alguien es avaro o tiene nariz grande que pensar que mató a Dios, que domina el mundo, que quiere dominar el mundo, que bebe sangre de niños. Todo esto hace frente al objeto del odio una figura totalmente distinta que en el primer caso. En la Argentina, esta judeofobia prendió. No la anterior, que prendió en distintos lugares, pero esta en particular, que es la más grave, sí prendió. ¿Por qué? Hay una historia argentina de europeísmo, y ese europeísmo importó de inmediato esta corriente funesta también al país, que después se fue desarrollando. El líder que vos mencionás también lo llevó a la práctica trayendo muchos nazis. Por lo tanto, diría, es difícil decir por qué. Digamos, es difícil resumir por qué. Diría que la historia argentina va mostrando distintas etapas en donde primero el europeísmo hace que importen la France Juive de Edouard Drummond inmediatamente viene a la Argentina, y la primera novela
que sale publicada en el Diario de la Nación, que es La Bolsa de Julián Martel, es una copia casi de La France Juive de Drummond, es decir, que traen directamente de Francia lo peor y después van montándose cada uno de ellos. Cuento algunos casos de algunos oficiales, funcionarios de muy alto rango en la Argentina que llegaron a ser judeófobos duros y parejos, y creo que el tema está abarcado. Haces bien en mencionarlo. No me parece central en cuanto al libro y no ocupa un lugar central, pero en el momento del relato del juicio a Eichmann me detengo en eso. Bueno, como argentino me tocó justamente vivir la época de Eichmann, en la época de que gobernaba Arturo Frondizi. El 25 de mayo de 1960 Argentina celebraba el sesquicentenario. Creo que fue en esos días en que secuestraron a Eichmann, que Argentina al poco tiempo reclamó por Richard Clement, no sé si te acordás, bueno, debes de acordarte porque lo sabes, a lo que Israel negó rotundamente. Y bueno, a raíz de eso se creó un ambiente netamente antisemita, incluso poco tiempo después secuestraron a Graciela Sirota y Norma Mirta Pengerek. Graciela Sirota le tatuaron una esvástica en el seno y a Norma Mirta Pengerek la asesinaron. En esencia es más o menos eso, incluso como activaba en un centro juvenil, no se hicieron hacer cursos de ayuda y defensa personal para proteger las escuelas. Yo quería preguntarle algo. Yo siempre tenía la idea de que en los países donde hay más judíos hay más antisemitismo. Sin embargo, una vuelta en un viaje en Noruega, no sé qué, me decían los judíos que hay muy pocos judíos y sin embargo existe un gran antisemitismo. No sé, me quedó la idea que no es el hecho de que haya muchos judíos, bueno, por eso siempre tuve la idea de que donde hay muchos judíos hay más antisemitismo. Pero parece... Es una idea bastante antisemita, diría. Bueno, no, la verdad me alegra de que la haya descalificado. No tiene nada que ver la cantidad de judíos hay lugares que no hay que sin ni un solo judío, justamente porque como es un fenómeno de demonización y no de discriminación, es el único odio de grupo que no requiere del objeto a ser odiado para manifestarse. Es decir, la mayor parte de los judiófobos ni conocieron judíos en su vida y preferían no conocerlos, y montaban doctrinas cosmológicas sobre el problema judío sin tener contacto directo. En ese sentido no tiene nada que ver la cantidad de judíos con... Una cosa que me olvidé y la quiero decir porque leyendo el libro es tanto lo más que sabe Peretnik de estos temas que lo que sé yo, que sentía que no iba a poder hablar, pero había una reflexión desde el periodismo que me interesaba y fue la única que me olvidé de decir, así que lo digo ahora. Una cosa que es central en la idea que desarrolla Hannah Arendt de decir que Eichmann es un burócrata, es lo que Eichmann declara en el juicio. Es decir, ella lo oye y, bueno, no digo que no haya escuchado a los testigos, obviamente, pero central para ella es lo que él dice, ¿no? Y yo no voy a ponerme a polemizar con Hannah Arendt, que debe haber sido infinitamente más inteligente que yo y que la inmensa mayoría de los periodistas. Pero una cosa que sabemos los periodistas, todos, es que la gente miente. Es que la gente miente. Yo cuando doy clase le digo a los muchachos, cuando vayan a entrevistar a alguien, siempre piensen cuál es el interés de esa persona, cuál es el interés que tiene esa persona en el momento que está hablando con ustedes. ¿Qué quiere? ¿Vender un libro? Va a decir que el libro es bárbaro. ¿Quiere que la gente se anote en la ORT? Va a decir que son los mejores cursos. Es decir, ¿cuál era el interés de Eichmann? Salvarse. Incluso le rogó por su vida al Estado de Israel. La esposa mandó una carta. No fue una actitud de yo hice esto y me la banco y mátenme y que pudo haber sido. Supongo que alguno habrá tenido esa actitud en Nuremberg, no sé, en fin. Un poquito. No, en realidad no. Bueno, en fin. Pero en todo caso no fue la de él. Estaba claramente actitud de salvarse. Y, bueno, para salvarse cumplía órdenes, ¿no? Que es lo que dicen la inmensa mayoría de los criminales del mundo. Me asombra que alguien tan inteligente desconociera algo que todos los que vamos a entrevistar gente sabemos. La gente miente
mucho y generalmente por sus intereses. Y entonces la pregunta clave siempre es ¿qué interés tiene? Y vos ahí podrás ver más o menos por dónde viene lo que te está diciendo. Me resulta asombroso nomás, y eso es casi del periodismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Leonardo. Gracias.